Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que me estés escuchando. Hoy vamos a ver un vídeo de física de dinámica. A ver, los problemas de dinámica se resuelven todos igual. Lo primero que hay que hacer siempre es dibujar todas las fuerzas que hay en los cuerpos. Imaginar, pues tenemos tres masas unidas y alguien está estirando de ellas con una fuerza. Entonces lo normal será que se mueva hacia la derecha. Numeráis las masas, la 1, la 2 y la 3. ¿Qué fuerzas hay aquí? Pues hacia abajo el peso, hacia arriba la normal. Aquí lo mismo, hacia abajo peso, hacia arriba la normal. Hacia abajo peso y hacia arriba normal. Luego tenemos una cuerda. Pues aquí hay una tensión, la podemos llamar T1. Como es la misma cuerda, también la llamaremos T1. Esta cuerda es diferente. Entonces es otra tensión, T2. Y hacia aquí, T2. ¿Que no hay fuerzas de fricción? Pues ya estaría. ¿Que hay fuerzas de fricción? Pues además cada cuerpo de ellos, con tierra, tiene unas fuerzas de fricción. Esto llamamos FF1, FF2 y FF3. Y luego, para cada masa, pues se hace el balance de fuerzas, que siempre son las fuerzas que ayuden al movimiento menos las que lo frenen. Y eso se iguala a la segunda ley de Newton. Entonces, para el cuerpo 1, pues sería T1 menos FF1. La normal y el peso no... la normal y el peso pues me sirven para calcular la normal y el peso me sirven para calcular la FF1. Pero no se mueve hacia arriba. Solo tenemos que tener en cuenta el eje X. Eso sería M1 por A. En el cuerpo 2, pues le estira el T2, le frena T1 y le frena también la fricción 2. Esto será M2 por A. Y en el cuerpo 3 tenemos la fuerza que le estira, la fuerza externa, menos la tensión 2, menos la FF3. Y esto es igual a M3 por A. Ya está, tenemos un sistema de ecuaciones y sumándolos todos ellos os van a ir las tensiones, y normalmente la incógnita suele ser la A. Que en lugar de en plano está así, tipo una polea. Lo mismo, este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2. Hacia aquí va el P1 por la cuerda, la T1. Esta es la misma cuerda, entonces esta también se llama T1, incluso lo podéis llamar T y ya está. Hacia abajo va el P2 y lo mismo, cuerpo 1, T1 menos P1 es M1A, cuerpo 2, cuerpo 1. La fuerza, bueno, tenemos que saber hacia dónde se mueve. Pues imaginar que el cuerpo 2 pesa 10 kilos, el cuerpo 2 tiene una masa de 10 kilos y el cuerpo 1 tiene una masa de 5 kilos. Pues se moverá hacia la derecha. Lo mismo el cuerpo 1. La T1 menos P1 es igual a M1 a cuerpo 2. P2 menos T1 es igual a M2 a. Lo mismo, ya tenemos este sistema de ecuaciones, se resuelve. ¿En qué está así? Pues es lo mismo exactamente. Lo único que aquí pueden haber fuerzas de fricción, hacia abajo el peso, hacia arriba la normal, por aquí la tensión, por aquí la tensión y hacia aquí el peso 2. Pero estos problemas se resuelven todos igual. ¿Que se puede complicar un poco si está inclinado? Bueno, pues igual se complica un poco. Aquí lo que pasa que al estar inclinado tenemos que descomponer las componentes del peso. El peso siempre va a ir hacia abajo. Tenemos un plano inclinado con un ángulo determinado alfa. Suele ser 30 grados, 20, 40, lo que nos digan. Entonces el peso se descompone en dos componentes, en la PI y en la PX. Si os fijáis, esto es un triángulo rectángulo. Este ángulo es el mismo que este. Y la componente PI es el P por el coseno y la componente PX
es el P por el seno. Esto simplemente es trigonometría. Entonces la normal, que hace así, la normal, si os fijáis, es igual a la PI. La PX va a ser una componente que frenará el movimiento o lo acelerará. Y luego si tenemos una cuerda, pues también tenemos una tensión. Entonces estos problemas se hacen exactamente igual que los que hemos visto, pero tenéis que tener en cuenta la descomposición del peso. Y lo mismo, veis que se mueve hacia la izquierda, pues las fuerzas que ayudan menos las fuerzas que le restan. Será Px menos T. Aquí no nos han dicho que hayan fricciones ni nada. Bueno, aquí se supone que no hay fricciones. Pues Px menos T, ya está, ya no hay nada más. Es igual a M1A. Y en el otro, en T menos P2 es igual a M2A. Sistema de ecuaciones rapidito y fácil. Vamos ahora con el problema del ascensor. ¿Por qué pasa que cuando estamos en un piso muy alto, imagina un piso 30, y empieza a descender, notamos un vacío en el estómago? ¿Vale? Notamos un vacío en el estómago porque el peso, nosotros sentimos nuestro peso porque siempre hay algo, una superficie, que nos produce una fuerza normal para arriba. Si no existe esa superficie y no tenemos una normal hacia arriba, no sentimos nuestro peso, que es lo que le pasa a los astronautas que están en la estación internacional. O si subís al huracán Cóndor y os dejáis caer, no hay normal sobre vuestro cuerpo y por eso sentís esa ingravidez. Entonces, cuando un ascensor está quieto, pues simple, muy simple, el peso es igual a la normal, ya está. Se iguala. Es un sistema estático. Ahora supongamos que este ascensor está bajando para abajo. Pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un peso hacia abajo, una normal hacia arriba, pero hay una fuerza resultante hacia abajo. Por eso baja, si no, no bajaría. Esta fuerza resultante se origina por el peso y la normal. Entonces esa fuerza resultante es P menos N. P es la que ayuda al movimiento, N es la que lo frena. Y aquí tenéis, en este caso, la normal sería el peso menos la fuerza resultante. Por eso al bajar notamos menos peso. Ahora que sube esto, en vez de bajar, sube. Vale, pues si sube significa que hay una fuerza resultante hacia arriba. Esa fuerza resultante se debe a que la normal menos el peso produce esa fuerza resultante. Ahora, la normal es la que ayuda al movimiento y el peso es la que lo frena. Entonces, en este caso, la normal es la fuerza resultante más el peso. Por eso, al subir, notamos que pesamos más. Nosotros siempre pesamos lo mismo, pero es una sensación. Es la sensación de la normal, que es porque una superficie se opone al peso de nuestro cuerpo. Vamos ahora con movimiento circular. A ver, movimientos circulares pueden ser en planos verticales, en planos horizontales, con cierto ángulo. Vamos a ver en un plano vertical. Imagina que tenemos una pelota, la hemos atado a una cuerda y le damos vueltas en vertical. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Siempre está el peso hacia abajo y siempre está la tensión de la cuerda. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Y este movimiento está haciendo un movimiento circular. Si hay un movimiento circular significa que hay una fuerza centrípeta hacia el centro, siempre. Entonces, en los movimientos circulares lo que hay que hacer es, se iguala la resultante de las fuerzas que van en el eje, la resultante de las fuerzas que van aquí hacia el centro de este círculo, se iguala a la centrípeta. ¿Vale? O sea, tienes que ver qué fuerzas me están originando la centrípeta. Pues en el punto bajo
será la tensión menos el peso me están originando la centrípeta. Esto sería en el punto más bajo. En el punto central solo tenemos la tensión, no hay nada más. No hay una fuerza que hacia la derecha ni nada. Entonces un punto central sería la tensión es igual a la centrípeta. Esto siempre en módulo. Y en el punto más alto tenemos que tanto el peso como la tensión van hacia abajo. Y la centrípeta también va hacia abajo. Entonces en este caso la tensión más el peso son los que te producen la centrípeta. Estos son los tres casos en un círculo en vertical. Vamos a ver ahora lo que se llama el péndulo cónico. El péndulo cónico es un péndulo especial en el que tenemos una masa unida aquí a un hilo y en lugar de hacer de un lado para otro, lo giramos de forma que realiza una circunferencia, así, en horizontal. Este tipo de péndulos siempre nos van a dar el ángulo con la vertical, por ejemplo. Eso puede ser alfa, beta, lo pueden llamar como quieran. Por ejemplo, la longitud de la cuerda. Y también nos interesa saber el radio de esta circunferencia. El radio de la circunferencia, si nos dan el ángulo y nos dan la longitud de la cuerda, se puede sacar fácilmente como la longitud de la cuerda por el seno de alfa. ¿Vale? Porque por definición de seno, el seno de alfa es el cateto opuesto, que es el radio partido la hipotenusa, que es la L esta. Entonces el radio será L por el seno. O directamente igual nos dan el radio, bueno, eso depende del problema. Entonces, lo que hay que hacer en este tipo de problemas es lo mismo, dibujar el diagrama de fuerzas. Hacia abajo va el peso, hacia aquí va la tensión de la cuerda y tenemos que descomponer la tensión de la cuerda en sus dos componentes. Este componente será el TI, este ángulo es el mismo que este, ¿vale? Y luego tenemos un componente que es el TX. Y aquí lo mismo, hacemos balance de fuerzas. En el eje Y, la TI, que es T por el coseno, se iguala al peso, que el peso es M por G. Y en el eje X, la TX es la única fuerza que está contribuyendo a la centrípeta. O sea que la TX es la centrípeta. Y la centrípeta es mv cuadrado partido E. Y por último vamos a ver lo que es el peralte. Aquí podéis ver una carretera que se ve muy bien, que tiene un ángulo muy pronunciado, ¿vale? Y los peraltes ayudan a tomar bien las curvas y se pueden tomar a más velocidad. Forma de dibujarlo, pues imaginar que hemos cortado la carretera de manera transversal y vemos la tierra por dentro. Entonces veríamos este aquí un plano inclinado. Esto sería el coche o lo que sea, o la moto. Se está moviendo hacia dentro del papel. Lo mismo, tenemos aquí el ángulo del plano inclinado y el diagrama de fuerzas. El peso va hacia abajo. Pero aquí normalmente solemos descomponer el peso, ¿verdad? Pero en este tipo de problemas se descompone la normal. ¿Por qué? Porque la centrípeta va así. La centrípeta va hacia el centro de la curva, pero aquí arriba. No va así. No va así. Y por eso tenemos que descomponerlo de esa manera. Entonces esto lo borro. ¿Vale? En planos inclinados normales, pues se descompone el peso. Pero en este tipo de problemas, de que es peraltes, se descompone la normal. Y lo mismo de siempre, pues la normal se descompone en un trocito que es el NI y en un trocito que es el NX. Hacemos balance de fuerzas. En el eje Y el peso es igual a la NI y en el eje X la NX es igual a la centrípeta. NI será N por el coseno, la NX es N por el seno y la centrípeta mv cuadrado partido R. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un repaso así muy rápido de dinámica. Espero que os haya servido. Si no habéis entendido algún apartado, pues volverlo a escuchar y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.